todos, chicos. Nuestro grupo es el grupo número 7. Nuestro trabajo es termómetro de gas a volumen constante. Los presento a mis compañeros: Acosta Marcelo Alejandro, Benítez Carmina Fabiola. Levanten la mano, a ver. Perdón, ahí está, ahí van nombrando y lo van levantando. Sí, igual lo tengo, pero está bien. Sí. Correa Martín, Sí. Jara Cristina, Núñez Rubén, quien les habla Paz Adrián, Salinas Norma y Sugasti Horacio. Bueno, para lograr entrar a lleno a los diversos contenidos que están expuestos en las siguientes diapositivas, primero queremos darle conceptos empleados que utilizamos para estas diapositivas y el desarrollo de la misma, o sea, cómo iremos exponiendo. Primero comenzaremos con el termómetro de gas a volumen constante, que es aquel cuya sustancia termométrica es un gas y tiene como propiedad manométrica a la presión. Pero a la vez es importante saber y conocer cómo se comporta un gas ideal y las características que tiene el aire como gas para la construcción del termómetro de gas a volumen constante. O sea, esto es simple. El termómetro de gas es muy preciso, pero tiene un amplio margen de aplicación que ronda entre los menos 27 grados Celsius y los 1487 grados Celsius. Por lo que su uso es muy complicado, por lo que se tiende a usar como instrumento de graduación de otros termómetros. Para no hacerla tan extensa, le voy a decir en los objetivos de esta exposición, que serían desarrollar de manera explícita diversos temas que abarcan una concreta relación con el termómetro de gas a volumen constante, como así también determinar lo que es el coeficiente medio de tensión de un gas, y para finalizar procederemos a realizar una breve experiencia teórica con respecto a la medición de temperatura. Pero en primer principio deberíamos calibrar y determinar la escala del mismo, o sea, aplicar la técnica operatoria. Y entra la parte de fundamentos teóricos. Para llevar a cabo este tema, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Okay. Para llevar a cabo este tema voy a dar los fundamentos teóricos. Como primer parte debemos saber que los gases, para que sean perfectos e ideales, deben cumplir con las leyes de Gay-Lussac y Boyle-Marriott. ¿Puedes pasar, Marcelo, el otro? Listo. La ley de Boyle nos dice que si un gas se mantiene a temperatura constante, el volumen es inversamente proporcional a la presión. Esto quiere decir que si comprimimos el gas a la mitad del volumen inicial, la presión se duplica. La ley de Charles Gay-Lussac nos dice que si el gas se mantiene a presión constante, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Esto quiere decir que si calentamos el gas a una temperatura 2 veces mayor a la temperatura inicial, el volumen se duplica. Puedes correr ahí. Esta ley también nos dice que si el gas experimenta una transformación a volumen constante, la presión es directamente proporcional a la temperatura. Esto quiere decir que a mayor temperatura, mayor será la presión. Ahora sigue Norma. Le van a tener que esperar un momentito porque evidentemente salió ella, tiene la conexión. Ahí estoy, profe. Bien, perfecto. Sí, me quedé sin internet justo que me estaban presentando. Bueno, continúo yo. También se determinó que a través de la ley de Charles y Gay-Lussac se puede determinar la variación de la presión de un gas ideal es directamente proporcional a la variación de temperatura
cuando el volumen permanece constante. Respecto a la fórmula, tenemos acá representada donde P sub T es igual a P sub 0 por 1 más beta sub P por T. En base a esta ley se puede conocer también el coeficiente de tensión o presión de un gas, y a su vez se utilizan dispositivos como termómetros para efectuar las mediciones de temperaturas de un determinado fluido, ya sea en un recinto o un ambiente cualquiera, siendo entonces la variable termométrica la presión. El termómetro de un gas a volumen constante es un dispositivo que se compone de un recipiente con gas que funciona como bulbo sensor. En nuestro caso sería un bulbo lleno de aire del ambiente, conectado a través de una manguera de goma y un manómetro en U compuesto por una manguera transparente, a su vez cargada con una cierta medida de mercurio. En relación a la expresión 2.1, tenemos, por ejemplo, que P sub T es la presión del interior del bulbo sensor y P sub 0 es la presión correspondiente a la presión de cero normal. En nuestro caso, en el caso de experiencia, sería la temperatura de fusión normal del hielo. Beta sub P es el coeficiente de tensión o presión de un gas a volumen constante. T es la temperatura en grados Celsius del medio que se quiere medir. Y bueno, de cumplirse la ley de los gases ideales, se tendría entonces que el coeficiente de tensión de un gas a presión constante, en este caso es beta sub P, sería igual al coeficiente de tensión de un gas a volumen constante, beta sub B. De cumplirse la ley de los gases ideales, cosa que no ocurre en la práctica, ya que sus diferencias de valores son mínimas. Nosotros también hemos elegido trabajar con el volumen constante debido a que a la mayor facilidad con que se mantiene invariable el volumen del gas contenido en el balón. Para utilizar la expresión 2.1 debemos conocer el coeficiente de tensión del aire tomado entre las temperaturas 0 y 100 grados Celsius. Abajo. Tenemos entonces despejando T, desde la expresión 2.1 tenemos que T, más arriba es. Marcelo, ahí está. Tenemos que T es igual a 1 sobre beta sub P por P sub T menos P sub 0 sobre P sub 0. Sería la expresión 2.2, la ecuación 2.2. O también despejando de la misma fórmula se obtener el coeficiente de tensión del gas a presión constante, siendo el mismo igual a la diferencia entre P sub T menos P sub 0 sobre P sub 0 por 1 sobre. Después, si la temperatura fuese 100 grados Celsius, abajo, ahí está, tendríamos que beta sub P es igual a P sub 100 menos P sub 0 sobre P sub 0 por 1 sobre 100. Coeficiente donde beta sub P es el coeficiente de tensión medio entre las temperaturas de 0 y 100 grados Celsius. Por lo tanto, si reemplazamos la fórmula 2.2 en la fórmula 2.4 en la 2.2, se tiene que la temperatura es igual a P sub T menos P sub 0 sobre P sub 100 menos P sub 0 por 100. En este caso, esta última fórmula permite conocer la temperatura de un medio cualquiera con un dispositivo que permite medir presiones en forma directa a través de un manómetro de tubo en U. Es decir, entonces, que la fórmula 2.5 representa en nuestro caso la escala de nuestro termómetro. Continúa. Muy bien. Bien, yo voy a hablar de los elementos que vamos a utilizar en esta experiencia, que van a ser un balón de vidrio, un vaso precipitado de vidrio, un trípode con pantalla de amianto, un mechero Bunsen, un poco de hielo triturado, agua pura, y después para conectar una manguera de goma transparente y un tapón de goma. Bueno, yo voy a explicar la construcción del termómetro, que se compone de un recipiente con gas que funciona como bulbo sensor. En nuestro caso será un balón lleno de aire
del ambiente que va conectado a través de una manguera de goma a un manómetro en U compuesto por 2 tubos de vidrio conectados entre sí en su parte inferior por una manguera de goma transparente. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. ¿Hola? Sí, se escucha perfecto. Ah, bueno. En su parte inferior por una manguera de goma transparente y cargado con una cierta medida de mercurio. ¿Puedes pasar, Marcelo? Bueno, acá tenemos la técnica operatoria de la determinación de la escala del termómetro de gas a volumen constante, que se determina primero las presiones P sub 0 y P sub 100. Para ello se rodea el bulbo sensor con hielo triturado y se observará que el mercurio comienza a ascender en la rama izquierda del manómetro. El bulbo sensor utiliza como gas interior aire del ambiente. Al mismo tiempo se debe bajar la rama derecha del manómetro para no dejar que el mercurio ingrese al bulbo sensor. Después de algunos minutos, cuando se llega al equilibrio de presiones en las dos ramas, se debe leer el desnivel H sub 0 entre la rama derecha y el índice I. El vapor P sub 0 se obtendrá con la fórmula que es P sub 0 igual a P sub A menos H sub 0, donde P sub A es la presión atmosférica. Y luego se extrae el bulbo del recipiente con hielo y se lo lleva a la temperatura ambiente antes de ingresar al otro recipiente con agua en estado de ebullición. De esta forma, los niveles de mercurio en las dos ramas quedan coincidentes, es decir, que vuelven a su estado inicial. Y luego de determinar P sub 0, se deben esperar al menos 5 minutos antes de determinar P sub 100. Para que el bulbo de vidrio no reviente a causa del cambio drástico de temperatura. Rubén. Sí, pasarla. Perfecto. Bien. Determinación de P sub 100, el anterior. La determinación de P sub 100. Se debe introducir el bulbo sensor en un recipiente con agua y gas, o sea, en estado de ebullición, observando que el mercurio en la rama izquierda desciende y en la rama derecha asciende. Una vez que haya un equilibrio de presiones, se deberá levantar la rama derecha a fin de mantener siempre el mercurio en el nivel I. Luego de haberse mantenido unos instantes la temperatura a temperatura de ebullición, se debe leer el desnivel, el nivel H, y se le reemplaza en la fórmula que figura ahí. P sub 100 igual a PA más delta H. Que eso, la unidad de eso está en milímetros de mercurio, donde se explica mejor la determinación de la presión. A ver, allí. Ahí se puede observar el bulbo sensor, las ramas del manómetro. Si querés darle en play. El bulbo sensor se mete en el agua, se introduce en el agua tibia. En este caso, la rama derecha del manómetro actúa como rama fija y la rama izquierda actúa como la rama móvil. Ahí se puede observar que en el momento en el que se introduce el bulbo sensor, el mercurio reacciona ante la expansión del aire y empuja el mercurio. Una vez que hay un equilibrio térmico entre estos, cuando se queda quieto el mercurio, con la rama izquierda, o sea, la rama móvil,
se debe nivelar o enrasar, mejor dicho, el mercurio al nivel 0. Ahí se ve cómo se va moviendo, se va levantando la rama móvil. Y una vez que llega al nivel 0, esa es la altura, o sea, esa es la presión que al nivel que se reemplaza en la fórmula para determinar P sub 100. El nivel 0, ahí el nivel 0 vendría a ser el índice I de la guía, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, yo hablaré primero de las consideraciones adicionales. En primer lugar, el espacio muerto o el espacio nocivo, que hasta ahora hemos considerado que todo el aire se encontraba a la temperatura del medio del cual se quiere medir. Pero esto no sucede así, ya que la parte comprendida entre A y B, como se muestra en la figura, no sufre las mismas variaciones de temperatura del bulbo. Y por ello se lo denomina espacio muerto o espacio nocivo, ya que debido a esto se introduce un error en la escala del termómetro del gas a volumen constante. Y en segundo lugar, la dilatación del vidrio, que además se suponía que todo el volumen del bulbo sensor, o sea, el cual se introduce en los vasos de vidrio, permanecían constantes. Pero esto no sucede exactamente así, ya que el propio aire y el recipiente que lo contienen sufren dilataciones cuando se modifica la temperatura. La medición de la temperatura en 3 medios diferentes. Una vez calibrado el termómetro de gas a volumen constante, realizaremos la determinación de temperatura de 3 medios que estén en diferentes estados térmicos. Como podemos observar, estos 3 vasos precipitados con un contenido de agua y temperaturas diferentes que fueron medidos con un termómetro de mercurio, dando T1, T2 y T3. En estas condiciones procederemos a introducir el termómetro de gas en cada uno de los vasos precipitados, midiendo un determinado delta H en cada vaso, para así determinar respectivas presiones de cada uno. Con estos valores de presiones que obtuvimos, continuamos introduciendo en la ecuación 2.5 que hablamos anteriormente, que comentó mi compañera, el cual finalmente calcularemos los 3 valores de temperatura que son muy próximos a los valores que obtuvimos con el termómetro de mercurio. Luego se puede estimar el error de cada medición, comparando las temperaturas medidas con el termómetro de mercurio y las tomadas ahora con el termómetro de gas a volumen constante. Fíjense ahí, volver a la imagen anterior. Ahí él puso T1 y T'1, ¿no es cierto? Siempre consideramos de que la medida de los primados, o sea, lo que están hechos con el termómetro de gas a volumen constante, son más exactos, ¿no es cierto? Y consideramos de que el error, el de mercurio, justamente T1, ¿no es cierto? Esos son datos que le voy a pasar ahora, más tarde, ¿no? Bueno, profesor. Sí. Sigamos. Pasarle nomás a la siguiente, Marcelo.
Bueno, como conclusión de este experimento, podemos denotar que el termómetro de gas a volumen constante es uno de los más exactos de este tipo, por lo que generalmente se utiliza como un instrumento normativo para poder calibrar otros termómetros. Bueno, como dijo mi compañero al principio, tiene un margen de aplicación bastante extendido, desde menos 27 grados Celsius hasta 1477 grados Celsius, lo que por ahí dificulta que no sea utilizado de buen provecho el instrumento. Es por ahí la falta de práctica o de experiencia de los que estén realizando el experimento al momento, ¿no? Como conclusión podríamos hablar eso. Los termómetros de volumen constante son manejables, digamos, por el hecho de que los dos errores más significativos son la dilatación del vidrio, que ustedes conociendo el coeficiente de dilatación del vidrio lo pueden manejar. Esto lo van a dar, no sé si lo dieron ya en problema, en la parte de problema, pero también cuando vean dilatación, transmisión de calor, lo van a ver. Y también manejable el volumen del espacio muerto. Digamos, ese volumen uno lo puede calcular, porque si se pone a pensar, es un conducto, o es un cilindro, digamos, cuyo volumen se puede estimar perfectamente. Entonces, se puede manejar y volver, digamos, como dijeron ustedes justamente, en un método muy exacto. Por eso se usa para calibrar otros termómetros. Bueno, aquí terminamos entonces. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. muy bien, excelente trabajo, chicos. Lo que pido, ahí yo hice para que levanten, recuerda el trabajo número 2 al grupo de trabajo número 2, que hagan también, no sé si lo levantaron, en realidad no, yo no lo encontré, pero posiblemente me pasé de largo. Pero hoy creé un foro para que suban, dice, creo que habla de un foro, a ver un segundito. Otra posición, bueno, obviamente para que lo suban esta posición. Y en realidad me dio mucha satisfacción porque en el trabajo número 1 había chicos que pusieron la fuente de consulta, justamente pusieron el trabajo de exposición de tal grupo, ¿no? Y eso es importante porque significa que entre ustedes están pasando la información en buena hora, digamos, este tipo de trabajo en equipo. Bueno, está entonces, perfecto, está cumplido. Ahora le hablo a todos, los que se quieren quedar, se pueden quedar. Yo le voy a dar las pautas ya para el trabajo práctico número 4, que es calorimetría, la determinación del equivalente mecánico del calor y el calor específico del agua. Básicamente calorímetro, ¿no? Un calorímetro. Eso ya vi que dieron en la clase o están dando en la clase de problemas, así que bueno. Así que si me guardan un ratito, voy a compartir el trabajo número 4, que ya está ahí están agradeciendo a los chicos en el foro, así que bueno.
Bueno. Profe, Sí, sí. usted dijo que tiene mesa la semana que viene a las 3:30. 15:30. Sí, creo que sí. Para esa hora ya vamos a terminar de exponer, ¿o no, profe? Mire, Sí, ahora las son las 15, 15. sí, por eso. Incluso podemos empezar, digamos, a las 13:45, todo el proceso, a las 14 reina del coloquio, 14:10 estamos hablando. Así, sí, podemos perfectamente. Sí, perfectamente. Así que casi seguro un sí. Yo no obstante lo confirmo, le confirmo más tarde. Profesor, buenas tardes, disculpe. Buenas tardes, sí. Quería consultarle si es que vamos a tener clase. Bueno, ahora nos dijo que está en duda, pero si es que exponen los chicos al finalizar, ¿tendría tiempo de explicar al grupo 5 lo que vamos a exponer, profe? O si nos podría decir pero eso, sí, al grupo 5, al grupo que viene, le puedo explicar, digamos, después que termine la mesa de examen, que puede ser, generalmente termina a las 20:30 horas de ese día, de ese mismo día jueves, o sea que no habría problema. Así no cortamos y no, porque ¿sabe qué pasa? Que después se complica mucho. Si no lo hacemos ahora, si no le damos continuidad a esto, después se le encima todo a fin de cuatrimestre y se le arma un lío a usted, digamos, ¿no? Así que vamos a hacer todo lo posible para dar la clase que viene. Yo lo estuve pensando, eso de dar y terminar a las 15:30, porque yo en realidad tengo examen a las 15:30, pero mis colegas me permiten a que entre justo en ese horario, o sea que, o el titular, digamos, o sea que hasta 15:30 tenemos, sí, perfecto, y ahora estamos en 15:03 y estamos en 15 minutos más o 20 minutos más, estamos terminando, así que yo calculo que estamos bien, casi ya no tengo duda, mientras voy hablando ya no tengo duda, así que bueno. Le voy explicando entonces el trabajo número 4. Inge, una consulta antes. Bueno. Los valores para hacer este trabajo, el 3. Más tarde se lo estoy enviando. Más tarde se lo estoy enviando, sí. Más tarde se lo estoy enviando. Es más, ¿cómo? Profe. Sí. Vio que nos dijo que en el TP1 había correcciones para algunos, digamos. Sí. ¿Eso ustedes pueden abrir otro No, en la misma le hace la devolución en la misma plataforma se le hace la devolución en la parte de coloquio, digamos. Hay una opción para devolverle y a cada uno, entonces ustedes entran de vuelta y van a poder, digamos. No, igual me refería al trabajo práctico, no al coloquio. No, al trabajo, sí, en las entregas, perdón, sí, en las entregas, sí. Perdón, yo me confundí, pero en realidad es en las entregas, en la opción de entrega, el trabajo número 1, ustedes entran y van a ver que al costado como una devolución, ¿no es cierto? Sí. Cliquean ahí y van a ver que le va a aparecer, digamos. Me lleva un poco de tiempo porque le tengo que escribir uno por uno y son casi 50, así que, pero bueno, lo completo y le comento por WhatsApp, digamos, cuando están todos listos para entrar a mirar. Bueno, profe. Ni una... Profe, sí. Disculpe, una última preguntita. Disculpe el entusiasmo, pero ¿qué nos tocaría el grupo 5? Ya te digo. Estaba publicado, pero a ver, ustedes son el grupo 2, ¿no? El trabajo número 5 es el grupo 2. Sí, profe. Sí.
¿Qué necesitas saber de eso? Perdón. Rolón. Profe, no, el tema quería saber, entonces sería calorimetría nuestro tema, profe. Perdón, ¿vos estás en el grupo que expone la clase que viene? No, en el próximo. Ah, el próximo. Sí, sí. Trabajo número 5 sí, calorimetría es calor específico de un sólido, digamos. Bueno, ahora como es virtual, lo vamos a hacer un sólido y de un líquido, porque dice la guía ahí que se puede usar el mismo método también para un líquido, o sea que nada, no se complica todo. Es simplemente un intercambio de calor, ¿no es cierto?, entre dos cuerpos, y bueno, es todo lo aplicado ya prácticamente en el trabajo de la clase que viene, que es calorímetro. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna preguntita más? Gracias, profesor. Bueno, vamos entonces. Bueno, vamos por parte, ¿no? Vamos a mirar el esquema. Este es un esquema, digamos, del calorímetro de los elementos que vamos a usar la clase que viene. Vamos a usar un calorímetro. El calorímetro básico está compuesto por un calorímetro propiamente dicho, que no es otra cosa que un termo, ¿no es cierto? Es un sistema adiabático, ¿no? Adiabático, repasando un poquito los conceptos, es que no permite la transferencia de calor con el medio, ¿no es cierto? Eso sería desde el punto de vista ideal, ¿no es cierto? Pero ustedes saben de que no existen prácticamente materiales que no transmitan por lo menos una mínima parte de ese calor al medio, pero en condiciones ideales se considera de que la transferencia de calor y el intercambio de calor con el medio es igual a 0. Bueno, entonces, básicamente, el calorímetro que vamos a utilizar en esta experiencia se compone también en la tapa superior, tiene 3 orificios y donde se introduce un termómetro de mercurio, una resistencia eléctrica, que es la que suministra calor, y un agitador. Por otro lado, fíjense, yo tengo en un recipiente una masa M1 de agua y por otro lado lo tengo calentando una masa M2 de agua que va a estar a otra temperatura. Uno lo puede llamar T-1 y T-2 al agua caliente, ¿no? Lo que se hace en este calorímetro en la primera instancia es se vuelca la masa M1 y luego se vuelca la masa M2, ¿no? Eso es desde el punto de vista procedimental. Después vamos a ver qué pasa con el intercambio, la transferencia de calor de una masa a la otra en base a la fórmula, ¿no es cierto? El agitador, ¿para qué está? El agitador está para distribuir o uniformizar. Entonces, lo que vamos a hallar en esta experiencia... le quería mostrar los gráficos, los dibujos primero para después ir a la fórmula. Y después tenemos el segundo paso de esta experiencia, ahí sí ya entra a jugar este circuito, digamos, donde tenemos una resistencia eléctrica conectado ya a la red de energía eléctrica, cuyos parámetros se miden con el amperímetro y el voltímetro, ¿no es cierto? Y fíjense que ahí está una masa M, ya no hay una masa M2, sino una masa M sola.
y lo que se hace es se transfiere calor a través de la resistencia. Esto es lo que se llama el trabajo eléctrico, que le va a aparecer en la fórmula como WR. Es el trabajo, la energía en forma de calor, el trabajo eléctrico, o sea, la energía eléctrica que se transforma en calor y se suministra al sistema, ¿no? Que está compuesto por el agua y todos los elementos, los accesorios que le dije, que es el termómetro, el agitador y las paredes del calorímetro. Bueno, demuestro todo esto para que tengan en mente de cómo funciona la expresión matemática que se viene ahora. Les cuento que lo que se pretende hallar acá es determinar, digamos, el equivalente mecánico del calor que se lo designa con la letra J, que no es otra cosa que un factor de conversión, ¿no?, de unidades, y cuyo valor coincide con el calor específico del agua. Ese es el valor al que después vamos a llegar. Le estoy mostrando un poquito así salteado y después vemos cómo es la secuencia, digamos, la técnica operatoria. Bueno, entonces vamos a lo que vamos a terminar. El calor específico del agua y el equivalente mecánico del calor. Se utilizan conceptos de calorimetría y primer principio. Se utilizan la definición de lo que es calor específico y capacidad calorífica, ¿no? Entonces, acá le dejo a ustedes que lo miren bien esta parte, cómo se llega al valor, digamos, está muy bien explicado esto, no nos vamos a detener en esto, cómo se llega a demostrar la expresión 5, que es justamente la definición de cómo se define el equivalente mecánico del calor. Que coincide, como dice acá abajo, a una caloría típica y equivale a 4,18 julios, ¿no? En el caso del J vale 4,1858 julios sobre caloría. Es el equivalente, ¿no? El factor de conversión. Pero como dice acá abajo también, también es un factor de conversión, así como lo es, por ejemplo, el factor de conversión 2,54 centímetros por pulgada o 3.600 segundos por hora, ¿no? Ahora sí, el calor específico del agua sí es importante y todo prácticamente se remite a la determinación del calor específico del agua, ¿no? Entonces, dice, a un sistema diabático que contiene M gramos de agua se le suministra una cantidad de energía WR, en este caso energía eléctrica. Por eso le mostré yo lo de la resistencia, porque lo que se hace es se inyecta calor que proviene de energía eléctrica, digamos. Y esa energía eléctrica se puede calcular en base a una expresión matemática que ya le voy a mostrar más abajo. Entonces eso se puede convertir en calor, ¿no? Entonces, por el primer principio se tiene que el trabajo cedido al sistema en condiciones de presión constante producirá una variación de entalpía delta H. Eso es básico, ¿no es cierto? Cuando el sistema adiabático, ustedes le aplican un trabajo en forma de calor y eso es igual a la variación de entalpía. Esa delta H mayúscula me está encerrando la variación de entalpía de todo el conjunto de elementos que compone el sistema. Por eso está tan simple ahí, pero en realidad engloba todo eso. Y lo digo esto porque ahí hay que prestar atención cuando se hace el desarrollo de fórmula.
esos elementos que componen el sistema es lo que yo le había mostrado al principio, que es el cuerpo, digamos, del termómetro, el agitador, las paredes del calorímetro que no son perfectas, ¿no es cierto? Todos esos, al momento de transferirse calor, todo eso absorben una parte de ese calor. Es decir, que la masa de agua que tiene el calorímetro, en el cual está sumergido la resistencia, no va a parar todo el calor únicamente en esa masa de agua, sino también una pequeña porción va al resto de los cuerpos. Bueno, ahí viene el tema y el problema, digamos, de que cada cuerpo tiene un calor específico distinto y generalmente desconocido. Entonces, por eso nosotros vamos a tener que usar un artificio que después les voy a mostrar, que tenemos que terminar calculando primero lo que se llama equivalente en agua del calorímetro. Es decir, encontrar de alguna manera algo que me represente la capacidad calorífica de todos esos elementos cuyo calor específico no conozco. Bueno, entonces, seguimos. Entonces, el calor, por definición, la capacidad calorífica es la variación de la derivada de la entalpía respecto a la temperatura a presión constante, ¿no? Bueno, despejando, se tiene que la variación de entalpía a presión constante es igual a la capacidad calorífica. Cuando es C mayúscula, esta guía tiene un error, por eso les anticipo ya, pero por supuesto que es muy fácil de detectar ese error porque las que están con mayúsculas son capacidades caloríficas y las minúsculas, como acá abajo en la ecuación 10, son calores específicos, ¿no? Capacidad calorífica mayúscula y minúscula calores específicos, ¿no? Difieren en la masa, por supuesto, ¿no? Fíjense que entonces tienen la referencia. Entonces la capacidad calorífica se define como la masa por el calor específico medio, ¿no? Calor específico medio del agua a presión constante. Nosotros lo que vamos a calcular acá es el calor específico medio del agua a presión constante, ¿no? Entonces, delta H, la variación de entalpía, va a ser igual a la masa por el calor específico medio por la variación de temperatura. Y así es como yo puedo igualar, comparando esta última expresión, dice con la 7 se tiene, ¿no es cierto? Porque esto, fíjense, esto también es igual a la 7, por lo tanto, igualando, se tiene que el trabajo eléctrico, o sea, el trabajo eléctrico, el calor suministrado al sistema, va a ser igual a la masa por el calor específico medio del agua por la variación de temperatura. Es decir, fíjense acá, WR es el calor que suministra la resistencia a la masa de agua, y no solamente a la masa de agua, sino todo el resto de los elementos que componen el sistema. Como le dije, las paredes del calorímetro, el termómetro, el agitador, ¿no? Pero por ahora, a grandes rasgos, la igualdad sería esta. WR, o sea, todo el calor cedido es igual al calor absorbido, masa por C sub m por delta T. De ahí yo puedo despejar C sub m. Y estos, los valores que tengo a la derecha son todos medibles, porque como le dije, WR es el trabajo eléctrico. Hay una fórmula matemática en la electricidad, la potencia por el tiempo se saca de los instrumentos que yo le mostré hoy en el esquema, el amperímetro y el voltímetro, y un cronómetro, ¿no es cierto? O sea que la energía, WR, o sea, el trabajo, la energía eléctrica, va a ser igual al voltaje por la intensidad por el tiempo. Y eso me da Joule, ¿no? O sea que arriba tengo Joule y abajo voy a tener masa por delta T. Esta masa,
acá así como está, es prácticamente la masa del agua. Pero en realidad, después vamos a ver que esta masa engloba todo, no solamente la masa del agua, sino una masa equivalente, que es la que vamos a tener que calcular. Acá justamente en el punto de abajo dice equivalente en agua al calorímetro, porque, o si no, no vamos a estar considerando las masas o las capacidades caloríficas de los otros elementos que componen el sistema. Entonces, con esta fórmula 13, si yo tuviese todo esto son medibles, o sea, esta masa está en gramos, delta T es la variación de temperatura, lo tomo con un termómetro al inicio y al fin de la experiencia y tengo el delta T. O sea que todos son valores que lo puedo tener y puedo calcular el calor específico medio del agua. Pero antes de... Esto no está terminado, digamos, ahora viene la explicación de dos partes. O sea, es como que el trabajo se divide en dos partes. La primera parte, que yo tengo que calcular esa masa equivalente, que le llamo equivalente en agua del calorímetro, que fíjense, si yo planteo la ecuación de la variación de entalpía, delta H, fíjense acá, si yo considero que M es exclusivamente el agua que está dentro del calorímetro, bueno, lo considero M, fíjense, la variación de entalpía va a ser la variación de entalpía de cada uno, en cada uno de esos elementos. La variación de entalpía en la masa de agua, la variación de entalpía en el recipiente, ¿no? En las paredes del recipiente, la variación de entalpía en el termómetro, la variación de entalpía del agitador, ¿no? O sea que la total de todas estas variaciones de entalpías parciales, digamos. ¿Está? Se va más o menos entendiendo. Después cuando le den una leída, le va a resultar mucho más fácil. Fíjense, ahí abajo está un poco lo que yo le estaba diciendo. Dice, como las masas y calores específicos del recipiente, termómetro y agitador no se pueden determinar satisfactoriamente, se crea el denominado equivalente en agua del calorímetro. ¿Qué es la capacidad? Esta definición es muy importante. Se le pregunta generalmente en los finales, a ver, ¿qué representa el equivalente en agua del calorímetro? Y no hay que confundir el equivalente en agua con la masa equivalente. Son dos cosas distintas. Una cosa es masa en gramos y el equivalente E es una capacidad calorífica. Y ya van a ver por qué. Bueno, entonces, decíamos que se crea el denominado equivalente en agua del calorímetro E, que es la capacidad calorífica de una masa de agua que tendría la misma capacidad calorífica que el conjunto de elementos citados. Entonces, fíjense a qué le llama E. Si ustedes sacan factor común de la 14, delta T, le queda dentro del paréntesis, le va a quedar este término, ¿no? Que es el producto de, y acá es donde le decía que esta C mayúscula en realidad son C minúscula, porque es masa recipiente por calor específico del recipiente, masa del termómetro por el calor específico del termómetro, y masa del agitador por el calor específico del agitador. Por eso esto sería C minúscula. Abajo está escrito perfectamente. Fíjense, un detalle de capacidad calorífica. M por C es capacidad calorífica. Lo que yo estoy haciendo acá es tratar de conocer la capacidad calorífica que engloba todos esos elementos que los necesito para la experiencia, pero cuyas capacidades caloríficas no conozco. Entonces,
El valor E se puede expresar como el producto de una hipotética masa. Guarda con esto también porque algunos lo explican mal. El producto de una hipotética masa de agua M3, lo llamamos M3, esa masa M3, por un calor específico C sub M. También es minúscula. Cuando decimos calor específico es con minúscula. Abajo está bien escrito, ¿no? O sea, podemos poner toda la expresión de arriba, la 14, la podemos escribir como una sola masa por el calor específico del agua, ¿no es cierto? O sea, reemplazar todo lo que está con la 15, reemplazamos toda esa. Perdón, esa sería ella, y le multiplicamos una masa M3 por C sub M, o sea, toda la Entonces, ¿por qué? Porque es una capacidad calorífica, ¿no? Entonces, bueno, después lo que hace, fíjense, reemplazamos, dice, reemplazando 16 en 14. Fíjense, la 16 la reemplazamos en esta expresión, ¿no? Fíjense que acá tiene delta T, entonces lo que se hace es, fíjense, delta H va a quedar a la masa del agua por el calor específico del agua por la variación de temperatura del agua en el inicio y al final, y la otra parte, el segundo término sería la parte del calorímetro, digamos, ¿no? M3 por C sub M por la variación de temperatura, porque también esos elementos van a variar en el mismo rango o en el mismo delta T, ¿no? O sea que la 17 es la misma ecuación que la 14, nada más que con otra nomenclatura. Y acá fíjense lo que yo no conozco. Fíjense, la masa M lo conozco porque lo puedo pesar, ¿no es cierto? La masa M lo puedo pesar. El delta T lo mido con el termómetro, ¿no? Delta T, acá, la masa M3 no lo conozco, pero lo puedo calcular. Ya le voy a mostrar justamente ahora viene la forma de calcular la masa M3, ¿no? Y el delta T también lo puedo medir con el termómetro. Entonces, para conocer M3, lo que se hace, se opera, fíjense acá, antes de saltar al 2.4, digamos que le tengo que decir de que acá al final le iguala el trabajo eléctrico, o sea, todo el calor que cede la resistencia va a ser absorbido entonces por el agua, o sea, va a producir una variación de entalpía en el agua y una variación de entalpía en el calorímetro. ¿Está? Bueno, entonces, ahora vamos a ver cómo se calcula la masa M3, porque todos los otros elementos, fíjense, WR dijimos que se puede conocer, la masa M se puede conocer, el delta T se conoce, son datos conocidos, M3 lo voy a conocer ahora en breve, y lo único que me va a quedar es C sub M, que es justamente lo que estamos buscando, el calor específico del agua. ¿Cuánto vale ese valor? Y si hacemos, fíjense, sacamos, si ya conocemos M3, podemos sacar factor común, despejar, ¿no es cierto? Y me queda nada más que C sub M, ¿no? En función de valores conocidos, de datos conocidos. Bueno, acá dice, quedan ahora determinan las dos incógnitas, ¿verdad? C sub M y M3. Bueno, vamos primero por el M3. La masa equivalente, o sea que esto es lo que decimos nosotros, vamos a caracterizar el calorímetro. Caracterizar un calorímetro significa conocer la pérdida, o sea, cuál es la capacidad calorífica de ese calorímetro, ¿no? Entonces, ahora empieza la primera parte del trabajo, digamos. Todo lo otro es teoría, para entender cómo funciona, pero ahora viene ya un poco la técnica operatoria, y por eso le mostré primero este dibujo. Se usa esta primera parte en la determinación de M3
esto recálquenlo cuando explican en la próxima clase, de que no se utiliza energía eléctrica. Para la determinación de la masa M3, la masa equivalente del calorímetro, no se utiliza energía eléctrica. Lo único que se utiliza es el método de las mezclas, que dice acá abajo, ¿no? Se utiliza el método de las mezclas, que consiste en la transferencia de energía entre dos sustancias dentro del calorímetro. Y se usa la ecuación, fíjense que decíamos que ustedes tienen que preparar dos masas, una masa a temperatura ambiente. Es más, la guía dice que hay que bajar esto con un poquito de hielo, hay que bajar por debajo de la temperatura ambiente, unos 3 o 4 grados, ya le voy a decir por qué se lo baja, pero vamos a considerarlo como que está a temperatura ambiente, ¿no? Vamos primero a considerar que está a temperatura ambiente y la otra a unos 80 grados aproximadamente, la masa M2. Entonces, si ustedes llega un momento, primero introducen la masa M1 y luego introducen la masa M2, va a haber una transferencia de calor, un intercambio de calor que se rige por esta ecuación que está acá abajo, ¿no? Calor cedido en valor absoluto es igual al calor absorbido, ¿no es cierto? Entonces, el calor cedido, fíjense, el calor cedido va a estar dado, como su nombre lo indica, por una masa de agua que está a mayor temperatura, la masa M2. Entonces, fíjense acá abajo que el calor cedido, ¿no?, en valor absoluto, M2 va a ser igual a M2 por C sub M por T sub 2 menos T sub 3. T sub 3, acá en laboratorio, siempre es la temperatura de equilibrio. O sea, cuando ustedes hacen un intercambio de calor entre dos masas, la temperatura de 3 usamos como la temperatura de equilibrio. Fíjense la temperatura T sub 2. T sub 2 el agua caliente, digamos, ¿no? La masa de agua caliente. Entonces, el calor cedido, digamos, va a, se va a enfriar hasta una temperatura T sub 3, ¿no es cierto? O sea que el delta T es T sub 2 menos T sub 3. Y el calor absorbido, ¿quién absorbe el calor? Y la masa M1, la masa que estaba a temperatura ambiente, absorbe, digamos, esa masa M1, la variación de entalpía de la masa M1 va a ser M1 por C sub M, calor específico del agua, por T sub 3 menos T sub 1. Fíjense acá que la temperatura final viene a ser la temperatura de equilibrio, digamos, porque el agua caliente, cuando se mezcla con el agua a temperatura ambiente, obviamente que la temperatura final va a ser mayor que el ambiente, ¿no? Entonces este término me va a dar positivo. Entonces va a ser T sub 3 menos T sub 1, más, y acá viene una masa M3 que no conozco todavía, que es incógnita, una masa de agua que me va a representar aquellos elementos que desconocía por el calor específico medio del agua, por la variación de temperatura entre T sub 3 y T sub 1. T sub 3 es la temperatura de equilibrio. Ahí dice, T sub 3 es recién ahí explica, por eso le expliqué al comienzo, porque ahí recién dice que T sub 3 es la temperatura final de la mezcla, ¿no? La temperatura de equilibrio o final de la mezcla. Bueno, como el calor cedido debe ser igual al calor absorbido en valor absoluto, lo igualo y tengo la ecuación 22. Igualo, ¿no es cierto? Tengo la ecuación 22. Despejo de acá. Lo que no conozco, fíjense que es M3. Un detalle importante acá para los matemáticos, que cuando yo igualo en la 22, puedo simplificar C sub M, ¿no es cierto? Porque tengo, se me repite en ambos miembros. C sub M con C sub M con C sub M, y me queda sin C sub M, por lo tanto, lo puedo despejar la masa M3, y de esa manera, en función a datos conocidos de la mezcla, yo puedo conocer cuánto vale esa masa ficticia M3. M2 conozco, la puedo pesar, ¿no es cierto? La pesé, la tengo que pesar. La variación de T sub 2 y T sub 3 la tengo.
M1 es la masa que está a temperatura ambiente, T sub 3 menos T sub 1, acá faltaría el 1, acá falta el T sub 1, y bueno, dividido T sub 3 menos T sub 1. Con la 23, entonces y en base al intercambio obtenido, al intercambio de calor obtenido con este dispositivo, puedo obtener y caracterizar mi calorímetro, digamos, ¿no? Obtener la masa M3 y después, multiplicando, fíjense, la masa M3 lo multiplico por el calor específico del agua y ya tengo el equivalente en agua del calorímetro, ¿no? Si yo hubiese tenido el C sub M, lo multiplico y tengo que, ahí sí sería capacidad calorífica. Y si no, es simplemente masa. Estos dos conceptos, equivalente en agua del calorímetro y la masa equivalente, ténganlo bien presente, son dos cosas distintas, porque yo sé que en problemas a veces los chicos se suelen confundir con eso. Y uno se mide en gramos y el otro se mide en calorías grados centígrados, ¿no? Nada que ver, una cosa con otra. A ver un poquito. Bueno, estábamos en que ya obtuvimos, hicimos la primera parte de la experiencia, caracterizamos el calorímetro, ya tengo la masa M3, entonces ahora sí puedo determinar el calor específico del agua por el método eléctrico. Ahora sí voy a utilizar este circuito. Uso el mismo calorímetro. Acá, lógicamente, que en la práctica, cuando solíamos hacer, nosotros para que no quede un calor remanente dentro del calorímetro, esperábamos un rato, vaciábamos, ¿no es cierto?, el calorímetro y volvíamos a temperatura ambiente todo el dispositivo, ¿no? Porque si no, se comete error, se arranca a una temperatura más alta y lógicamente que no va a ser el mismo delta T. Bueno, perdón, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo bien? Bueno. Sí, profe, todo bien. Bueno. Profe, usted dice que todo esto vamos a poder explicar todo en la clase que viene, o sea, con el tiempo que tenemos. Sí, porque lo van a hacer una síntesis, ya ustedes van a extractar, digamos, y van a poner unos power, ¿no es cierto? Así como hicieron los chicos hoy, y lo van a poder explicar. Sí, sí, perfecto. Ahora me cuesta mucho a mí porque me tengo que ir de una punta a la otra, porque está todo concatenado, y, digamos, y sí, si uno, incluso, todavía esto falta, recién yo le expliqué una tercera parte de la experiencia. ¿Por qué? Porque estrictamente hablando, hay una parte que se llama corrección de temperatura. Eso no lo vamos a hacer, simplemente lo vamos a leer. Ahora le voy a decir qué vamos a hacer con eso. Corrección de temperatura, porque también ahí es otro paso, digamos. Pero como le prometí que iban a hacer en 2 pasos, ahora voy al segundo paso, que es la determinación del calor específico por el método eléctrico. Pero no se asusten, sí, se va a poder explicar. Y cuando ustedes ordenen la idea, digamos, y lo lleven a un power, se van a circunscribir a eso, y bueno, se supone que el resto lo van a acompañar, pues ya habrán estudiado, habrán leído, pero ahora sí le parece todo raro porque recién lo están viendo, pero cuando después de leer una vez más esta explicación, se le va a aclarar muchísimo el panorama. Bueno, este es el circuito entonces. Tienen el calorímetro entonces con todos los elementos, pero ya conectado a la red de energía. Se trabaja con 12 voltios, ahí dice 12 voltios. Por supuesto que conectado a través de un transformador que es de 220 voltios, ¿no? Acá se utiliza una masa de agua, creo que habla de 800 gramos, una cosa así, a ver si está. De cualquier manera, si ustedes ponen 1000 gramos o 800 gramos, es lo mismo, la ecuación va a funcionar igual. ¿Y cómo funciona esta parte de la experiencia? ¿Cómo se hace? ¿Cómo es la técnica operatoria?
Bueno, se introduce una masa conocida de masa pura, siempre agua pura, de agua. Se dispone, digamos, los elementos, termómetro, resistencia y agitador, dentro de un calorímetro perfectamente adiabático y conectado a la red de energía eléctrica. Entonces, en determinado momento se toma un cronómetro, eso no hay que olvidarse de tener un cronómetro, hay que medir el tiempo acá, porque la potencia eléctrica o el trabajo eléctrico es igual al voltaje que se mide en este voltímetro, la corriente I que se mide en el amperímetro porque la corriente se mide en amper y el voltaje en voltio. Y este es el tiempo, o sea, voltaje por intensidad por tiempo me da joule. Fíjense esa unidad y van a ver que está perfectamente determinada esa unidad, ¿no? Bueno, entonces, por un lado tenemos la expresión 24 que lo podemos, si nosotros activamos el cronómetro y conectamos a la red, vamos a suministrar calor. Hagan de cuenta que están calentando agua para el mate, ¿no es cierto? Entonces, van a tomar van a tomar con el termómetro desde el inicio hasta el final. Y al final lo establece el cronómetro, es decir, ustedes establecen un tiempo delta T que anda en el orden de los 10 minutos, ¿no es cierto? Entre 5 y 10 minutos. Si hago la experiencia durante 5 minutos, el salto de temperatura va a ser menor. Y si lo caliento durante 10 minutos, lógicamente va a ser mayor. El delta T va a ser mayor. Entonces, o sea, no es rígido el tiempo de la experiencia, digamos, ¿no? Ustedes lo pueden flexibilizar. Entonces, fíjense acá, de la expresión 24, igualo, fíjense, trabajo eléctrico, V por I por tau, esa letra griega tau, igual a la masa que tengo dentro del calorímetro, o sea, que es la variación de entalpía en el agua, más la variación de entalpía de todo el sistema. Esto es el sistema. M3, ustedes ahora están familiarizados, M3 me representa una masa de agua que representa, digamos, al resto de las masas cuyos calores específicos no conozco, ¿no? Pero que están ahí. Entonces, esa M3 que está acá es la que yo acabo de calcular con el otro método, ¿no es cierto? Con el método de las mezclas. Entonces, fíjense, la variación de entalpía, estos datos lo conozco, excepto C sub M, y acá M3 acabo de calcular, y el delta T también lo tengo. Delta T es el salto de temperatura, que lo mido con el termómetro. Entonces acá lo único que no conozco es el C sub M, ¿no? Entonces despejo y obtengo la fórmula 26, con el cual calculo el calor específico del agua por el método eléctrico, que me da 4,18 Joule grados centígrados, ¿no? Cuando yo calculé, esto ya es, a ver si está acá está. Corrección de temperatura. Esto le comento, esto explíquenlo si le alcanza el tiempo, explíquenlo, porque no es difícil. No es difícil. Lo que está escrito es mucho más largo de lo que ustedes lo presentan de este gráfico y explican este gráfico, digamos, no le va a llevar más de 3 o 5 minutos. O sea que se puede explicar perfectamente. Lo que sí hay que leerlo previamente, ¿no? Entonces, yo le voy explicando, lo que yo le voy a explicar está escrito acá. Entonces, lo que me explica este gráfico es un método práctico para corregir las temperaturas, sobre todo la T sub 1 y la T sub 3. Estoy hablando al método de las mezclas para la determinación de la masa M3, ¿no? La masa M3, y si me voy acá arriba, a ver, me voy acá arriba, ¿dónde estoy acá? Cuando yo calculé la masa M3,
Perdón. Perdón. Yo determiné la masa 3, usé el delante, o sea, el digo, y el termómetro en la mezcla, cuando llega a T3, si ustedes grafican, digamos, cómo evoluciona esa temperatura en función del tiempo, van a encontrar una cierta zona de incertidumbre en el punto de inflexión, digamos, cuando empieza a decrecer de nuevo. Entonces, el termómetro de mercurio tiene esa particularidad que tiene en esa zona un error bastante considerable, cuando hablamos de un trabajo laboratorio, pero si no, funciona, si son para medicina, un punto de inflexión, hay que hacer una corrección de temperatura en esa zona. Y ya le voy a mostrar dónde. Y es justamente cuando se trabaja para determinar la masa M3. Fíjense, ahí en la determinación de la masa M3 teníamos dos masas de agua. Bueno, una que estaba, le decía, estaba a temperatura ambiente, le dije yo, para simplificar, pero en realidad, fíjense, lo que dice la experiencia es que tiene que bajarlo, esa temperatura, un poquito por debajo, unos 3 o 4 grados, hasta el punto A, ¿no es cierto? Eso se logra con hielo. Esa masa M1 entonces se baja hasta el nivel de A, o sea, 3 o 4 grados menos. ¿Y qué es lo que se hace? Una vez que yo introduzco el agua, la masa M1 en el calorímetro, lo dejo evolucionar y va a ir ascendiendo lentamente por una cuestión natural, ¿no es cierto?, hacia un punto superior. O sea, va a correr el tiempo, digamos. Fíjense que acá abajo está en segundo, o sea que yo con el cronómetro encendido y el agua lo dejo evolucionar y va a ir creciendo muy, muy lentamente. Quizás en 10 minutos, si lo dejan, va a evolucionar, va a aumentar en 1 grado o 1,5 grados, no es mucho. Bueno, ustedes vuelven a calentar la masa M2 dentro del calorímetro, la que tenían preparada, lo muestro otra vez gráficamente, la que tenían preparado la masa M2, lo vuelcan, o sea que ahora dentro del calorímetro va a estar ya la mezcla. Entonces, se produce, acá yo lo hice con una línea recta, en realidad esto es una línea un poquito que es como una S, ¿no? Es como una S, tiene como una panza acá, y acá también. Y se va, la temperatura aumenta bruscamente en un tiempo muy pequeño, entre B y C, hay un tiempo muy pequeño, la mezcla se produce muy violentamente, entonces esto se lo dibuja, yo para aproximarlo lo hice con una línea recta y va hasta el punto C. Ustedes para tener esto, toda esta secuencia, tienen que dibujar una tablita donde tienen las temperaturas en función del tiempo, ¿no? Temperatura en función del tiempo. Entonces van ahí, a los 10 minutos se vuelca el agua caliente, ¿no es cierto? Asciende rápidamente hasta el punto C, quizás, si esto fue 10 minutos, esto será los 15 o 12, no está dibujado bien a escala, esto, así que se llega más rápido al equilibrio.
en unos 3 segundos, 3 o 4 segundos ya se llega al equilibrio del punto C, y después sí va a ir descendiendo lentamente, otra vez, en forma natural, la temperatura de la mezcla. Fíjense, entre C y D, en el punto D, después de pasar otros 10 minutos aproximadamente, ustedes paran la experiencia. Y entonces lo que hacen después, unen con una recta el punto A y el punto B, y unen con otra recta el punto C y el punto D. Trazando un eje perpendicular al eje de la abscisa, digamos, una recta EF, esa recta EF divide en partes iguales las áreas que se forman, digamos, las que ustedes pueden apreciar ahí, ¿no? Luego proyectan esa línea, digamos, y en la intercepción, o sea, en el punto F, van a tener la verdadera temperatura T3 y la proyección AB sobre el mismo eje vertical van a tener la temperatura real T1. Es decir, que si ustedes no hubiesen hecho la corrección, las temperaturas que ustedes hubiesen tomado hubiesen sido las temperaturas T sub B y T sub C, ¿no es cierto? Este es un método gráfico que se utiliza también con un método de mezcla, por supuesto, porque estábamos hablando de mezclar, digamos, un agua fría con un agua caliente para poder corregir las temperaturas T sub 1 y T sub 3. El procedimiento es bastante, en la práctica es bastante difícil de hacerlo, no es imposible. Los chicos, digamos, si en determinado momento, los que no prestaban atención, lógicamente esto es muy rápido, sobre todo en esta zona, fíjense, entre B y C, hay un tiempo muy corto, de unos 3 o 4 segundos. Si uno no está atento, digamos, la experiencia no le va a salir. Entonces, de esta manera se puede corregir gráficamente las temperaturas T sub 3 y T sub 1. Si esto lo hacen en un Excel, todo cambia, es mucho más rápido. Esto que ustedes están viendo ahí es todo manual, es un método gráfico manual, pero esto lo pueden hacer en un Excel tranquilamente, ¿no? De hecho que lo hicieron los chicos en otro año anterior, así que esa es una forma de corregir las temperaturas. Bueno, eso es todo. A ver, creo que me queda... Bueno, este es el circuito eléctrico, digamos, que representa lo que ustedes vieron en forma esquemática acá, ¿no? Lo que ustedes ven acá, si el que sabe electricidad enseguida lo va a identificar, pero para los chicos que no conocen nada de electricidad, el circuito eléctrico que se utiliza para conectar, este sería el voltímetro, el amperímetro, y esta sería la resistencia eléctrica, ¿no? Y esta es la fuente. O sea, salgo con el positivo, ¿no? Y conecto al amperímetro, bueno, y hago todo este circuito. ¿Está? Bueno, acá voy a tener, ¿no es cierto?, un calor específico por la experiencia, un C sub M, que lo voy a tener que comparar con el valor real, ¿no es cierto? Las causas de error, bueno, ustedes tienen para comentar causas de error, emitir conclusiones sobre la experiencia, enunciar fuente de consulta, como es lo que pide la guía, digamos. Bueno, ¿le queda alguna? Sí, le debe quedar un montón de preguntas, pero las que se acuerden y las que le parezca, qué sé yo, y después lo vamos viendo. Algunos chicos en el grupo anterior me habían consultado y yo le había hecho algunas contestaciones así rápidas, así que lean, yo les recomiendo, lean toda la guía, ¿no es cierto? Lean toda la guía, vean, hagan un esquema repártanse ustedes cómo van a exponer, ¿no es cierto? Y
en lo que le toca a cada uno, después si quieren consultarme cómo hago esto, cómo hago aquello, y yo le voy guiando, ¿no? Así que yo le digo que en un rato le voy a contestar, sí, casi por sí, casi seguro que hacemos porque si no se le van mal lío a ustedes. Se le va a encimar todas las actividades, le digo por experiencia, y después van a andar corriendo, así que más vale un sacrificio parejo y continuo, y después van a ver que terminan mejor que si están llenos de actividades. ¿Alguna preguntita, chicos? No, profe, por ahora no, por mi parte no. Bueno. Profe, la parte nosotros tenemos que hacer una carpeta, un informe o algo así. Bueno, el informe seguramente sí. No, en el informe sí, lógicamente. El informe de este trabajo, lógicamente, los datos con el cual van a hacer los cálculos, yo le voy a pasar. O sea, toda la teoría de esto ustedes lo van a procesar en base a las fórmulas que le doy, y también el esquema, le pido que mejoren un poco el esquema, ese está muy... un esquema me pareció interesante. Hoy en día tienen muchos recursos en la web para bajar y mejorar un poquito el esquema, ¿no? Que parezca más real y más... se permiten tomarle, de paso le digo para los informes, tomar esquema, el que no sabe dibujar, le cuesta dibujar, bajar un esquema de la web, pero lo que sí le pido son que me indiquen los nombres, los elementos de cada cosa, ¿no? Que el tapón, que el mechero, que esto, que lo otro, ¿no? Pero se puede bajar el esquema, porque si no, dibujan, algunos, le digo honestamente, lo digo siempre, digamos, dibujan muy mal. Entonces, prefiero que hagan algo, hoy en día, sí. No, un informe tiene que estar presentable. La idea de esto, ustedes saben, la idea de esto es formar una conducta, ¿no es cierto?, de manera que uno se vaya en un informe ya como ingeniero, ¿no es cierto? Porque si no, imagínense que yo presento un trabajo, me piden un trabajo y presento una cosa todo borroneada, con errores ortográficos. Ojo con eso también, hay muchos errores ortográficos. No, por favor, pásenle el corrector en todo caso, y corrector de ortografía, ¿no? Queda muy mal tener horrores ortográficos, así que eso les pido también, chicos. Horrores, profe. Y bueno, sí, horrores, no, está bien, no quise decir, pero... Bueno, entonces, me queda como deuda pasarle la presión atmosférica de hoy, los delta H, ¿no? O sea, los datos para poder trabajar. Eso le tengo que pasar. Y después confirmarlo si es que casi seguro. Miren, 95% que hacemos, así que ya es sí, prácticamente. Pero me queda una consultita con mis colegas para ver qué van a hacer ellos, porque no depende solo de mí la mesa. Bueno, chicos, gracias por todo, por estar, y nos vemos en todo caso. Y como siempre le digo, por privado, alguna consulta, referido a esto, ningún problema. Que tenga un buen gracias, día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, Iker, hasta luego.